haciendo la obra del Señor también. Amén. Muchas veces, hay veces la gente piensa que cuando uno va fuera del país, especialmente los pastores, uno va a pasear. En lo particular y en lo personal, yo no voy a pasear. ¿Sí? Tal vez algún día me les escapo por allá a la gente que nos recibe, pero más que todo vamos a hacer la obra del Señor. Creo que nos sacan el jugo, ¿verdad? El pastor es testigo, la pastora Berito también. Nos aprovechan allá para que sirvamos a Dios. Amén. Y eso es bueno, amado hermano, porque Dios le place usar. Yo quiero que esta mañana abra su Biblia, por favor, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 8. Vamos a estar hablando, con la ayuda del Señor. Dios tiene una enseñanza esta mañana. Ezequiel, capítulo 8, del verso 1 al verso 18, o sea, todo el capítulo. Ezequiel, capítulo 8, del verso 1 en adelante. Hemos titulado la enseñanza El ídolo que provoca a los celos. El ídolo que provoca a los celos. Y no voy a hablar de los celos que humanamente podamos tener, amado hermano. Del celo que el esposo pueda tener de la esposa, o del celo que la esposa pueda tener por el esposo. Amén. Amén. Así que los celosos no se sientan ahora aludidos. Pero vamos a hablar acerca del ídolo que provoca a los celos. Y fíjense que nosotros tenemos un Dios que es celoso. ¿Escuchó bien? Amén. Dice, los celos son malos, pero bíblicamente, amado hermano, lo vamos a ver en esta mañana, que los celos no son malos. Amén. Amén. Pero muchas veces tenemos experiencias en la vida personal, particular, de que hay personas bien celosas y posesivas. Y yo creo que cuando uno tiene una pareja, amado hermano, uno tiene que tener un grado de celo. Porque si a usted su esposo o su esposa no lo cela en algún poquito, hermano, no lo quiere. Amén. No, dice hermano, yo no soy celosa. Él le está entregando a la otra, hermano, bandeja de plata. Aleluya. Porque yo le voy a decir, y bíblicamente lo vamos a ver ahora. Dios celó a un pueblo llamado Israel. Amén. Y cuando Él celaba era porque por amor lo hacía. Amén. 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 Y yo quiero que esta mañana, Dios nos va a hablar mucho, amado hermano, esta mañana, como siempre lo hace en esta casa. Ezequiel capítulo 8, ¿lo tiene? Me dice amén. Amén. Vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a leer del verso 1 al verso 13 que esta mañana. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Verso 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación, escuche bien, de la imagen del celo, la que provoca celo. Amén. Dice, me llevó el Espíritu del Señor y me enseñó y me puso delante de la habitación de la imagen del celo, dice, la que provoca a celos. ¿Provoca celos a quién? A Dios, al Todopoderoso. Este capítulo entero es una visión profética que, amado hermano, recibe el profeta Ezequiel. Ezequiel tiene una característica, y él, antes de ser profeta, él es sacerdote en la casa de Dios.
Él sabe muy bien qué significa el ministrar en el templo de Dios, el llevar las ofrendas, el administrar el aceite, el administrar los panes, el limpiar la casa de Dios, el guardar, amado hermano, las ofrendas que el pueblo llevaba. Él conoce muy bien porque él es un sacerdote que es llamado al ministerio profético de parte de Dios. Es uno de los pocos profetas en la Biblia que antes de ser profeta es llamado, tiene de oficio, el oficio sacerdotal. Y dice que él está sentado en su casa junto a los ancianos. Estos ancianos representan, amado hermano, las cabezas del pueblo de Israel. Probablemente son, amado hermano, una especie de diputados, por decirlo así, para que entendamos. Una especie de líderes tribales que están ahí sentados con el profeta. Y dice que la mano del Señor lo llevó, lo agarró de entre las guedejas. Esto hay una versión, creo que es la de Jerusalén, que dice: me agarró de mis greñas. ¿Sí? Las greñas, los pelos, ¿verdad? Entonces lo agarró de las greñas y lo puso, dice, en un lugar bien interesante. Lo llevó al templo que está en Jerusalén. Y lo puso ahí en un lugar muy interesante, frente a la habitación, dice, de la imagen que provoca a celos. La imagen del celo. Y yo quiero decirle, amado, esta mañana, Éxodo capítulo 34, versículo 14, si me acompaña, dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre, oiga qué tremendo, cuyo nombre es celoso. Aleluya. Dios celoso es. Ahí está la pantalla. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová no solamente es celoso, tiene un nombre, cuyo nombre es Dios. ¿Qué dice? Celoso es. Por eso la relación de Dios en la antigüedad, amado hermano, de Dios con el pueblo de Israel era una relación de que Él es el marido, Él es el esposo, e Israel es la esposa. Amén. Y ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo es el esposo y la iglesia es la otra. La figura matrimonial se ocupa en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. O sea, Dios, amado hermano, tiene una esposa. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es la iglesia del Señor. Somos nosotros, amado. Dice ahí, el verso dice: es celoso, cuyo nombre es celoso. Por eso está en mayúscula. Dios celoso es. 2 veces aparece en el texto. Y cuando Dios habla una vez, yo creo que tenemos que entender. Pero cuando habla 2 veces en el mismo texto, amado hermano, es porque es de suma importancia. Amén. Amén. Por eso cuando le habla a José allá a Faraón, le dice: has soñado esto 2 veces, ya esto es de parte de Dios. O sea, hay una confirmación. Cuando 2 veces Dios habla o dice algo en la Escritura, es porque es de suma importancia. Amén. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir celar a alguien? Yo encontraba por acá un significado. Dice: vigilar. Específicamente, oiga esto, me gustó. Vigilar algo o a alguien para su buen funcionamiento o comportamiento. Amén. Amén. Ya ve, esposo, ¿por qué lo cela a su esposa? Ya ve, hermana, ¿por qué la cela al esposo? Es para que usted funcione bien. Amén. El problema es cuando llevamos los celos al extremo y a esos celos se vuelven celos enfermizos. Amén. Que hay hombres que hasta con la sombra celan a la mujer. Aleluya. Amén. Y la hermana cela al hombre, amado hermano, y lo ve que entra al baño con el teléfono y usted empieza a contar, amén, en el tiempo, ¿verdad? Ya después de 5 minutos entra la sospecha, aleluya. El espíritu, algunos no tienen el espíritu de discernimiento, tienen el espíritu de sospecha.
Amén. O sea, vigilar, oiga, celar es vigilar algo a alguien, dice, para su buen funcionamiento, comportamiento. ¿Por qué Dios nos cela a nosotros como iglesia del Señor? Porque Él quiere, amado hermano, que la función que tenemos de esposa de Cristo la desarrollemos bien. Amén. Amén. Porque desarrollando bien nuestra función como esposa de Cristo, amado hermano, el mundo va a decir verdaderamente, qué esposa. ¡Qué esposa! Amén. ¿Cuántas veces usted ha ido a una casa y ve a los esposos? Y usted no lo dice, pero lo piensa y dice, ¡qué esposo es este! O el esposo piensa por dentro y dice, ¡qué buena esposa tiene este! Amén. Amén. Porque un buen esposo y una buena esposa se nota. Amén. Amén. El énfasis en el texto, acá en Éxodo 34, el texto es muy claro y lo remarca 2 veces. Él es celoso, Dios es celoso. Diga conmigo, Dios celoso es. Dice el pastor Mark Patterson, tú no perteneces a Dios solo una vez, le pertenecemos 2 veces a Él. Amén. Y se lo voy a demostrar. La primera, en virtud de la creación. Dios, amado hermano, cuando nos dio la vida en el vientre de nuestra madre, ahí ya nos, amado hermano, le pertenecemos a Él por ser creación de Él. Amén. Amado hermano, Él quiso que usted naciese. Amén. 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 He escuchado el testimonio de un pastor, de un predicador español, y decía, mi madre, dice, cuando estaba embarazada de mí, ella se fue a un lugar, dice, a practicar motocross, dice, se subió a una moto y ella se daba con la moto para que abortara. Y Dios no lo permitió. Amén. Dígame si Dios no está de por medio en el asunto. Y la otra es, amado hermano, ¿por qué Dios le pertenecemos 2 veces a Dios? Una, en virtud de que somos creación de Él. Y la segunda, que es la más importante, es porque nos redimió, en virtud de la redención. Aleluya. Amén. Amén. Porque nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces le pertenecemos 2 veces al Señor. No me venga a decir, ay, esta es mi vida, que nadie se meta. Pues le pertenece usted a Dios 2 veces. Amén. Y como le dice la mamá al hijo o el papá al hijo, ¿y usted por qué me hace esto? Porque soy su nana, le dice. Y yo lo parí, dice la mujer, bien segura. El hombre no puede decir eso, ¿verdad? Pero la mamá dice, yo lo parí, como me dijo una vez a alguien, ¿sí? Y mi mamá me dijo, yo lo parí, lo puedo desarmar y volver a armar. La madre está. Entonces, ¿cuánto más Dios, amado hermano? Amén. Que nos anhela, nos ama, le pertenecemos. Los que andan allá afuera sin Dios y sin esperanza, ellos, amado hermano, le pertenecen a Dios porque son creación de Dios. Pero usted y yo, como iglesia del Señor, le pertenecemos 2 veces, amado hermano. Por eso nos cela. Aleluya. Por eso nos cela Dios. Oiga esto. A Dios le debemos 2 vidas. Desde el momento que nacimos en el mundo y cuando venimos a Él y nacimos de nuevo. Los celos en Dios es una característica del gran amor que Dios nos tiene a nosotros. Amén. Amén. Y quiero hablar de esa visión del profeta Ezequiel esta mañana. ¿Por qué Dios dice la imagen que provoca celos? ¿A qué imagen se refería el profeta? Cuando él lo habla y está el escrito profético ahí, los que escucharon este mensaje sabían qué imagen era. Pero usted y yo no somos de la época de Ezequiel. Pero era la imagen que Manasés, dicen los especialistas en el texto bíblico, que esta imagen que provocaba celos era la imagen que el rey Manasés puso en el templo de la diosa
Astarte o Astoret. Oiga, es la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo. Segunda de Reyes 21, del 7 al 9, escuche lo que dice. Y puso una imagen de acera, que es Astaret, que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Mas ellos, verso 9, dice, no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal. Este rey era malo, hermano. Dice que Manasés, segunda de Reyes 21:9, Manasés dice, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo, los sedujo, los invitó a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Porque yo puedo caer en pecado. ¿Cuántos pecadores sabemos en esta mañana? Amén. No digas que no peca, hermano. Pecamos. Y yo puedo pecar. Pero ya no somos practicantes del pecado. Amén. Ya no estamos afiliados al pecado. Amén. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Por qué pecamos? Porque tenemos la carne, la naturaleza carnal. Amén. Y ese es el combate más enérgico que usted va a tener hasta que se muera con su propia carne. Y dice, amado hermano, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. La imagen que Ezequiel mira allí, la que provoca celos, es esta falsa diosa de la fertilidad, y se hacía un culto a la fertilidad. E incluso habían ofrendas de sexo a esta escultura. Hoy en día tal vez no hay, ¿verdad?, una iglesia donde se practique esto abiertamente. Pero el mundo tiene un concepto que a mí me llamó mucho la atención, y es el concepto del poliamor. ¿Ha escuchado usted eso? Amén. A mí me llamó la atención. Es la nueva diosa, Sí. Astoret. ¿Y qué es el poliamor, amado hermano? El poliamor, dice, es una forma de relacionarse con más de una persona al mismo tiempo. Oiga esto, de manera consensuada. O sea que yo tengo mi esposa y por allá tengo otra, ¿verdad? Pero ella sabe, porque ¿sabe por qué no es adulterio? Porque adulterio es cuando usted no sabe y de repente se da cuenta, ¿verdad? Está casado. Aquí el poliamor es, yo tengo mi esposa, ella sabe que tengo por allá otra, ¿verdad? Pero ella está consciente. Y ella tiene otro. Y ella, exactamente, y ella tiene otro. Por eso está consciente y no me reclama. Amén. Poliamor, mucho amor. Aleluya. Algunos tienen un corazón grande, ¿verdad? Les sobra el amor. Amén. Con Dios no podemos tener un poliamor, amado hermano, pero muchas veces lo tenemos. Amén. Por eso Dios te dice: yo soy Dios celoso. Amén. Aleluya. La idolatría es cualquier cosa que impide que Dios sea tu todo en todo. Amén. Así es. Amén. Amén. El pecado, amado hermano, es un síntoma de la raíz. ¿Y cuál es la raíz del pecado? La idolatría. Amén. Amén. Y la idolatría es muchas veces lo que nos impide que Dios sea el todo. ¿Saben por qué? Porque hay ciertas áreas en su vida y en la mía que las tenemos reservadas para nosotros. Amén. Y yo siempre le he dicho: el que se quiere casar, amado hermano, tiene que mentalizarse. Esto es el concepto bíblico, no psicológico, ni posmoderno, ni nada. Este es el concepto bíblico del matrimonio. Ya no son más dos, sino uno. O sea, ya no hay esa mentirilla, ¿verdad?, de que este es mi espacio y aquel es tu espacio.
Este es mi dinero. Este es tu dinero. Aleluya. Amén. Amén. Esto es lo que yo gano, le dice el esposo. Pero le enseña la planilla de hace 10 años. Amén. Y no le ha enseñado todos los aumentos que el Señor le ha bendecido. Amado hermano, el matrimonio es todo en común. Amén. Pero todavía tenemos ese concepto, ¿verdad? De los abuelos que decían, ni mucho amor, ni mucho dinero en la mujer. Ni todo el dinero, ni todo el amor. Amén. Yo sé que Dios está hablando. Amén. La manera más práctica de identificar a nuestros ídolos, escuche esto. ¿Cómo identifico si tengo ídolos falsos? La manera más práctica es ver, y esto me habló mucho a mí, la manera en que gastamos nuestro dinero y el tiempo en que invertimos en ello. ¿Cómo sé que tengo un ídolo que desagrada a Dios? No es tanto que andes una imagen, un escapulario o algo aquí, amado, una estampa. No me refiero a eso. Me refiero a lo que, amado hermano, en qué más gastamos el dinero. La manera, amado hermano, ¿qué quiere decir? Su chequera, su cuenta bancaria, su dinero, amado hermano, hablan mucho, y su calendario habla mucho de quién es Dios en su vida. Porque como decíamos anteriormente, hace muchas predicaciones atrás, amado hermano, muchas veces nos valemos de eso, de que es que Dios sabe, sí. Y como decía el pastor John MacArthur, me encanta el texto que dice, Jesús le dijo a los discípulos, la carne es débil, pero el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero ese texto lo ocupamos de excusa. Ay, pastor, la carne es débil. Amén. Amén. La carne es débil. No es excusa, ese texto es una alerta, dice el pastor John MacArthur. Amén. Es un rótulo grande que el Señor te dice, si es débil tu carne, no te expongas. Amén. Amén. Pero lo ocupamos de excusa cristiana barata. Ay, la carne es débil, hermano. Hermano, perdóname, te ofendí, la carne es débil. Casi malmata, ¿verdad? Al prójimo, la carne es débil. Tú tienes la culpa, tú sabes que yo me pongo mal. Amén. ¿Cuál es ese ídolo que tenemos ahí? ¿En qué gastamos tanto el dinero? Y no le estoy hablando de suplir las necesidades, porque Dios está, amado hermano, como todos padres. ¿Cuántos son padres? Amén. ¿Qué pasa cuando su hijo le dice, ay, esto vamos a comer otra vez? Como dijo una hermana, aquí le dijo al hijo, una hermana, una pastora, le dijo, la Constitución me dice que te tengo que dar comida, techo, educación y vestido. ¿Cómo? No lo dice. Pero usted está vestido, usted está comido y tiene un techo y educación. Si lo compara con otros, tal vez es peor o es mejor. Amén. Amén. Y muchas veces Dios dice, hijo, yo ya me suplí de todo. Lo demás que me estás pidiendo son extras. Amén. Tenga mucho cuidado, porque actuamos como niños berrinchudos. Amén. 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 Ay, Señor, ya viene Semana Santa y no voy a ir a la playa. Te vas a morir, dice Dios. Aleluya. Es que todos van a la playa. Amén. ¿Verdad que como castigamos a nuestros hijos? Les hablamos, pero Dios nos está hablando ahora a todos aquí como hijos. Es que yo tengo que ir a la playa, yo tengo que ir allá al circo teatro. Señor, provéeme.
Aleluya. Y oiga lo que dice el texto allá en Ezequiel, que esto se va a poner mejor. Versículo 4. Vio la imagen en el 3 que estaba, la imagen de celos. Verso 4. Y he aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. 5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte, del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Es la que acabamos de ver. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿Cuántas abominaciones muchas veces hacemos nosotros? Amén. Para alejar la presencia de Dios. Amén. De nuestra vida. Pero vuélvete aún y verás, ¿qué dice? Verso 6. Y verás abominaciones, ¿qué? Mayores. Es que estos no solo me engañan con uno, me engañan con dos. Imagínense, hermano, su esposa diga: no, si no solo te engaño con uno. Como la canción aquella, ¿verdad? 3 veces te engañé, ¿verdad? ¿Se acuerda? Así estaban estos no solo 3, 4, hermano. Y dice: oiga, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré. Esto está hablando, hermano, de la casa, del templo de Dios. O sea que el mensaje no es para los de allá afuera, Aleluya. es para nosotros. Amén. Oiga, y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por la pared, por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Dice que adentro del templo, en una cámara secreta, estaban ahí estos 70, y habían imágenes de reptiles pintadas en las paredes. Yo quiero hablar de eso esta mañana. ¿Qué es eso? La cámara secreta, lo que se encuentra. Esto es, hermano, lo que quiere Dios hablar esta mañana. La cámara secreta ahí, lo que se encuentra tatuado en nuestros corazones. Amén. No estoy hablando del tatuaje que usted tiene ahí, amado, que se le mira la mariposa, el caballo que sale más puro. No. Ese mal tatuaje que anda usted no estoy hablando. No lo vamos a juzgar por eso. Estoy hablando de lo que está tatuado en la cámara secreta. Y es el corazón. Amén. ¿Qué reptiles hay por ahí? Y sabe que esa era una forma de culto. Y era un culto que hacían los egipcios. Y se había filtrado este culto. Imagínense, estamos hablando de que ya más de 1000 años han pasado del Éxodo. Pero todavía había un remanente ahí que practicaba esta especie de culto inofensivo a esos reptiles que lo hacían los egipcios en sus actos fúnebres. Por eso en las cámaras fúnebres de los faraones y de la gente que moría y era momificada, habían ciertos reptiles ahí pintados, tatuados. Estos, amados hermanos, en la casa del Señor habían hecho algo similar. Y esto está hablando de una cámara, por eso dice en la pared, y el Señor me dijo: haz un hoyo y ve más adentro. Está hablando de lo profundo del corazón, lo que aparentemente nadie mira de nosotros, pero Dios nos mira. Amén. Que como le decía yo a unos hermanos hoy en este viaje, les decía, muchas veces criticamos, amado hermano, el pecado externo del prójimo. Que no criticamos el pecado de nosotros, ¿verdad? Siempre que vamos a hablar de un pecado, que sea del prójimo.
Pero nadie habla orgullosamente de su pecado, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, y dice que es. Amén. De todas formas, esa es la cámara. Esto era una especie de culto, amado. Y estaba prohibido por las autoridades babilónicas. Y los que practicaban esto en secreto era porque eran, amado hermano, una especie de grupo. Este culto tiene una connotación política también. Porque los babilónicos no practicaban este culto. Entonces los que practicaban este culto estaban deseando ser subyugados por los egipcios. Y aquí hay otra reflexión. Debemos de tener mucho cuidado de no dejarnos engañar por aquellos que ostentan posiciones de autoridad, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, que en público dicen una cosa, pero en lo secreto practican otra. Amén. Amén. Y los políticos son especialistas. Amén. Amén. Usted no sabe. Hemos tenido presidentes salvados, pero que iban a misa los domingos. Hemos tenido presidentes, amado hermano, que practican el Islam, pero en público no dicen eso. Aleluya. Hemos tenido ateos de presidente, pero que el domingo han ido a un culto, una de las iglesias más grandes de nuestro país. Y usted se pelea por ellos. Amén. Amén. No, si él es temeroso de Dios. No, si él es el ungido de Dios. No, si Ciro era el ungido. ¿Y sabe cómo terminó Ciro? Lea la Biblia. Amén. Nabucodonosor era el ungido de Dios para ese momento, porque ungido no significa que sea el más santo. Ungido es que fue apartado por Dios para un propósito específico de parte de Dios. Amén. ¿Y cómo terminó Nabucodonosor? Comiendo hierba como cabro allá en el monte. Amén. La gloria del gran Nabucodonosor. Cuidado, amado hermano, porque la idolatría no es un problema, amado hermano. La idolatría es el problema. Amén. Amén. No es parte de los problemas. La idolatría es el problema. La idolatría es la raíz que lo causa. Y oiga lo que dice, lo que está ahí en el texto. Vamos a leer un poco más. Verso siguiente, verso 12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿han visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. ¿Cuál es el pecado que practicamos cuando nadie nos mira? Cuando la esposa no nos mira, o cuando el esposo no nos mira, cuando nuestros padres no nos miran, cuando nuestros amigos no nos miran. Pero hay uno que sí. Amén. Yo, como siempre le he dicho, cada vez que uno va a hacer alguna maldad o algo que no es correcto, ¿cómo hace el ser humano? Mira para allá, mira para acá, mira para allá, mira para allá. Nadie mira para arriba. Sí. Amén. Amén. Si viene el pastor, la pastora, el hermano Roberto, si está allá, me va a ver. Pero nadie mira para arriba. Amén. Y los ojos de Jehová están sobre ti. Amén. Estos dicen: no nos ve Jehová. Cuidado con pensar que Dios no te mira. Los hermanos no te miran, pero Dios nos mira. Amén. Un día mi esposa me dice: mire, tenemos que hacer esto porque es lo correcto para Dios. Es cierto, la gente no se va a dar cuenta, pero Dios sí. Amén.
Y eso me quedó aquí, es cierto, ¿no? Muchas veces uno dice, ay, van a dar. Pero allí, amado hermano, también Dios quiere que seamos temerosos. Amén. Amén. La integridad, dice la Biblia en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su plan. Gloria a Dios. Lo que tú haces en secreto es recompensado de parte de Dios, hermano. Amén. Aleluya. Pero lo que tú haces públicamente para tirarte flores es minimizado en los secretos. Gloria a Dios. Cuando tú haces en secreto lo que tienes, lo correcto, amado, es que la integridad no se, amado hermano, no se prueba en público. La integridad se prueba en los secretos. Cuando no están las cámaras, cuando no está el TikTok, el Facebook, todas las demás cosas. Cuidado. No vayamos a caer como estos que dijeron: Jehová no nos ve. Aquí en los secretos hagamos. Démosle culto, sí, al cocodrilo, a la serpiente, a la rana, sí. Jehová dice, y oiga lo que dice: no nos ve. Jehová ha abandonado la tierra. Y hay algo bien interesante en este texto, que muchas veces, hermano, hoy en día la gente piensa que el Señor no va a derramar su ira. Sí. Amén. Y la ira de Jehová viene, hermano. Amén. El día del Señor viene. Amén. El día del Señor para los que esperan en Jehová es un día de salvación, pero para aquellos que no esperan será día de juicio y de terrible consecuencia e ira de parte de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Y oiga, y sigue diciendo el texto. Estamos bien con el tiempo, amado. Jehová no nos ve. Verso 13. Me dijo después: vuélvete aún y verás. ¿Qué dice? Pecados aún más. Abominaciones mayores. Y usted, si como no entiende cómo Dios le ha estado hablando por lo que le ha pasado. Pero hay gente que necesita, hermano, ser no solo, amado hermano, corregida, ser botada de parte de Dios, ser derribado de parte de Dios. Y aquí dijo: vuélvete y verás cosas, abominaciones peores. 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí que mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? A Tamuz. Fíjense que hay algo bien particular con este Tamuz. Tamuz es el ídolo, el que provoca luto y dolor. Estas estaban endechando es que estaban llorando, lamentando, gritando: ¡ay! Se murió Tamuz. Tamuz era el dios babilónico de la fertilidad de la primavera. La palabra clave en el texto es endechar, que es luto. Porque Tamuz se dice en el relato babilónico que muere y baja a las profundidades de la tierra y en primavera resurge, devolviendo a los campos la fertilidad. Esa era la creencia babilónica. Y en primavera revive, resucita, por decirlo así, resurge y se casa con la diosa Istar. Y ahí viene después de la primavera la cosecha, el fruto de ese amor. Esa es mitología babilónica. El llanto que se daba por Tamuz es una especie de culto, de rito. O sea que cuando el profeta ve, estaban las mujeres endechando a Tamuz, estaban llorando, gritando. Y aquí este tipo de ídolos nos lleva a preguntarnos acerca de qué, amado hermano, de esos ídolos emocionales que podemos tener o poseer nosotros.
¿Escuchó bien? Amén. Ídolos emocionales. ¿Cuál es tu tamuz, amado? O tamucito. O tamuza. Amén. Amén. ¿Qué es lo que te vuelve loco, triste o contento? No hablando emocionalmente. ¿Qué es lo que le vuelve loco a usted? Lo desespera o lo pone triste o contento. ¿Qué le arruina o le salva el día a usted? Estamos hablando de emociones, amado. ¿Qué desencadena las reacciones emocionales más fuertes de su vida? Esa ira, esa cólera. Ahí estamos. Amén. Amén. Quiero hablar de esos ídolos emocionales esta noche. Si tus sentimientos más profundos están reservados para algo más que el Dios Todopoderoso, entonces ese es tu ídolo emocional. Repita eso. Si tus sentimientos más profundos están reservados para algo más que el Dios Todopoderoso, eso es tu ídolo emocional. Qué grueso. Ay, es que mira, yo voy a la iglesia porque mi pobre hermana Vero me llamó para que sirviera. Amado, esto a mí me tocó también. ¿Qué es lo que me emociona más? Un partido de fútbol. Y está bien emocionarse por su equipo, por la novela, por la película que de anoche lloró. La serie turca. La serie turca, aleluya. Amén. Por el Suleimán, ¿verdad? Y no es necesariamente la emoción que sentimos por ello cuando vemos la película o cuando comemos algo, la comida favorita, esa emoción de alegría, de satisfacción. No, estoy hablando de esos sentimientos más profundos. O de ese sentimiento o emoción más por las cosas materiales que por Dios mismo. Amén. Piensen que la emoción por las cosas materiales es efímera, es pasajera. Usted compra, hermano, ese par de zapatos que usted dice, ay, es que yo sería feliz. Los compró, los usó el domingo y ya el lunes ya no le gusta. Una emoción pasajera, efímera. Si te emociona más las cosas materiales que el simple o profundo hecho de que tus pecados fueron clavados en la cruz del Calvario por quien no tenía pecado, que es el Hijo de Dios, hay un problema muy fuerte. Amén. Amén. ¿Cuál es ese tamuz? ¿Cuál es ese tamuz que está ahí? ¿Cuál es ese tamuz que te hace llorar? Rendirle culto de lágrimas a Él. Sí. Amén. El enemigo te lo puede poner en una cosa material o en una relación también. Tú dices, hermano, es que yo no puedo vivir sin ese hombre, o yo no puedo vivir sin esa mujer, o yo no sé qué sería de mi vida. Ese es un tamuz. No se lo vuelve. Ese sentimiento tan profundo que hoy que nosotros somos nacidos de nuevo debe ser ese sentimiento profundo hacia Dios. Amén. Amado, ¿qué sería de nosotros sin Dios? Amén. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? Por eso Dios es el Dios celoso. Amén. 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 Que tenemos que entregarle todo, amado hermano. Si queremos ver toda la gloria de Dios revelada en nuestra vida, usted tiene que aprender, tenemos que aprender a entregarle todo de nosotros a Dios también. No te reserves nada.
Voy a ir terminando esta tarde. Número 4, el culto al sol. Sigue, versículo 15. Luego me dijo: no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y todo en la casa del Señor. Por eso el mensaje es para la iglesia esta mañana, para nosotros como iglesia. Porque hoy en día, ¿sabe por qué la iglesia? Con mi esposa hablábamos hace tiempo atrás. ¿Por qué la iglesia ha perdido poder? Porque estamos llenos de ídolos, amados hermanos. Amén. Estamos llenos de ídolos. Estamos como el pueblo de Israel en la época de Ezequiel, con Tabús, amados hermanos, con Astarte. Estamos ahí, amados hermanos, con los reptiles en las cámaras secretas. Y dice: luego me dijo: no ves, hijo de hombre, vuélvete y verás cosas, abominaciones aún peores. 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas sus espaldas vueltas al templo. Y el número 25 habla, amado hermano, de las 24 órdenes sacerdotales que habían en ese entonces, más el sumo sacerdote, sumaban 25. 24 órdenes sacerdotales que servían en el templo, asignadas por el rey David. Cuando David, amado hermano, muere, deja asignadas 24 órdenes sacerdotales que iban a servir en el templo, más el sumo sacerdote suma 25. Por eso estos 25 no son gente común y corriente, son sacerdotes de Dios. Y están las espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Qué representa el sol, amado? Segunda de Reyes 23, 5 y 11. Lo puede leer en su casa. Dice: y quitó, cuando Josías hace la reforma, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Quitó, verso 11, también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. ¿Cómo se le llama al sol? El astro rey, ¿verdad? Ese se le llama al sol, el astro rey. Y los que están involucrados aquí son los sacerdotes. ¿Qué representa? En la antigüedad, en ese tiempo, quien regía el tiempo era el sol, los relojes solares. En el tiempo de acá ya había un reloj solar, que era una especie de gradas. Y mediante el sol iba ascendiendo, y después de ascendiendo, así se movía la sombra en esas gradas, y la gente marcaba el tiempo en las gradas. Entonces, amado hermano, ¿quién es este sol hoy en día? Lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Qué decimos? Es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Eres adorador del sol. Amén. Amén. Es que no tengo tiempo. Dios sabe. Si Dios sabe que somos negligentes. Eso no sabe. Y hasta somos bien calmados, somos hipócritas muchas veces. Es que yo amo al Señor, pero Dios sabe que tengo que trabajar. Es que Dios sabe que tengo que hacer horas extras. Es que Dios sabe que viene mi tía de allá de Canadá. La tengo que recibir. ¿Qué es, amado? ¿Qué es lo que está combatiendo? Tu tiempo con Dios, tu tiempo para adorar a Dios. ¿A quién se le está dedicando?
Voy a terminar esta mañana leyendo Santiago capítulo 4, verso 5. ¿O pensáis que la Escritura dice, Padre, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos anhela, ¿no? Dios nos anhela celosamente. Amén. Amén. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero estamos como el tiempo, amado hermano, de Ezequiel, donde hay muchas habitaciones llenas de ídolos. Necesitamos sacar eso. Necesitamos limpiar nuestras vidas para ver la gloria de Dios. Si limpiamos nuestros corazones, no va a ser necesario clamar a Dios por ayuda. Porque ya, amado hermano, vamos a caminar bajo el favor, la gracia, la misericordia de Dios. Y usted va a saber de que todo lo que venga por delante, Dios tiene el control. Y Él va a ayudarle a vencer cualquier dificultad, circunstancia. El ídolo que provoca los celos. Yo no sé si usted se identifica con cualquiera de esos cuatro. Alguno me puede decir, pastor, yo tengo los cuatro. Y no vamos a preguntar con cuál nos identificamos más. Pero esta mañana es una mañana para que usted diga, Señor, yo no quiero provocar tu ira. Que yo le voy a decir algo. El hecho de que la gente dice, no, pero es que Dios se ha olvidado. Dios no se le olvida nada. La ira de Dios, ¿bien? Sí, amén. La ira de Dios llega. La ira de Dios, amado hermano, es evidente. Como les predicaba un día yo a un grupo de jóvenes, les decía, todos tenemos un Judas Iscariote adentro. Porque a Judas lo criticamos porque vendió al maestro por 30 monedas. Pero Judas no fue el traidor porque quiso de la noche a la mañana traicionar. Empezó a traicionar al maestro desde que agarraba de la bolsa, dice la Escritura. Sustraía, era el tesorero del ministerio de Jesús. Miren qué tesorero más ladrón. ¿Y usted cree que Jesús no sabía que Judas se clavaba? Sí, Sabía. Jesús sabía que hacían falta algunos ciclos de plata por ahí, que la bolsa, que ofrendas que la gente le daba para el ministerio. Y Judas sustraía. La traición de Judas, amado hermano, no fue el día que entregó al maestro con las 30 monedas de plata. Empezó desde el momento que le sustraía. amén. Esa monedita extra que nadie veía, ¿verdad? Pero él se la agarraba. Muchas veces así somos nosotros. Muchas veces nos caemos así. Esa frase cristiana que cayó en pecado, como que de repente el hermano iba caminando y cayó en el hoyo del pecado, ¿verdad? De repente estaba acostado junto a la mujer del prójimo. No comienza así, amado hermano. Así termina. Pero la historia no comenzó así. Amén. Ay, no es lo que vos pensáis. ¿Qué va a hacer, hermano? Empezó cuando traicionamos al Señor. Cosas pequeñas. ¿En qué estamos traicionando? ¿Qué ídolos vamos metiendo a las cámaras de nuestro corazón? Que Dios nos ayude, amados. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, esta palabra es una palabra para que reflexionemos. Es una palabra, Señor, para que usted, cada uno de los que estamos acá, meditemos qué imagen, qué ídolo, qué falso Dios le hemos dado entrada. Por eso ya en Apocalipsis hay un texto que dice que Él está a la puerta, Él toca. Si alguno abre, Él entra y cenaré con Él y Él conmigo.
No está hablando de los inconversos, está hablando de los lavados por la sangre de Cristo. Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Él quiere ser el todo en nuestra vida. Y cuando el Dios que es el todo en nuestras vidas habita en nuestras vidas, Él se encarga de todo. Él se encarga de tus carencias. Él se encarga de tus necesidades. Y en lugar muchas veces de salir adelante, nosotros queremos tomar el lugar de Dios y decirle: Señor, yo lo voy a hacer de una manera, quizás no se lo decimos de una manera literal: Señor, quítate, yo lo voy a hacer a mi manera. Pero muchas veces con nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras actitudes, muchas veces le decimos: Señor, quizás yo puedo más que tú. Y es ahí donde fallamos. Es ahí donde nos perdemos. Es ahí donde provocamos a celos a Dios. Porque hemos puesto tal vez una astarte. Hemos puesto un tabús. Hemos tatuado un reptil en lo profundo de nuestros corazones. Hemos adorado al sol. Pero esta mañana es una mañana para que le digamos: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a limpiar nuestra casa. Nuestra casa, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Él quiere ayudarte. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Dios está contigo. Tal vez tú miras hacia afuera y dices: ¿cómo es posible que este que no cree, que esta persona que no cree, no se congrega, le va quizás aparentemente mejor que a ti? Y que tiene peores ídolos de los que tú puedas tener. Pero la Biblia te dice: no te irrites a causa de aquel que prospera rápidamente. No te irrites ni te enfoques en aquellos que dice la Biblia y están gordos. Sus ojos se les saltan de la grosura. Beben vino. Y tú tal vez estás pasando un proceso difícil. Tú tal vez esta mañana no tienes para completar lo que te hace falta y pagar lo que te hace falta. Pero yo quiero decirte: tienes al Dios soberano y todopoderoso que no te dejará desamparado ni desamparada. Porque aunque lo material pueda faltar, pero tenemos aquel que es la fuente y símbolo de nuestra bendición, que es Dios Todopoderoso. Él es la fuente y símbolo de tu bendición. No es el trabajo que tienes, el negocio, no es lo que recibes mensualmente de ingreso. Es Dios la fuente y símbolo de tu bendición, iglesia. Es Dios la fuente y el símbolo de tu bendición. La gente lo va a ver y verdaderamente dirá: Jehová está contigo. Es que Él es mi fuente. Él es nuestra fuente, amados. Él es la fuente de la cual bebemos todos esta mañana acá. Él es la fuente de tu salud. Él es la fuente financiera. Él es la fuente de tu salvación. Él es la fuente de tu gozo. Él es la fuente que te llena de alegría. Él es la fuente que levanta tu rostro. Él es la fuente que te saca del pozo de la oscuridad y de la desesperación. No te preocupes. Él es la fuente. Él es la fuente de nuestra vida. Padre, gracias esta mañana por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu dirección. Gracias, Señor, porque no nos vamos a perder en este camino, Señor. Porque tú nos has tomado, nos has llamado y tú nos vas dirigiendo, Padre.
Qué bueno que tú eres, Señor, el que va delante de nosotros. Qué bueno que tú eres el que habita las cámaras de los secretos de nuestro corazón. Porque si tienes ese sentimiento de fallarle a Dios, aun cuando nadie te mira, es porque el Espíritu Santo habita todavía en tu corazón. Y Él te está diciendo: no te dejes. Tú eres una persona sellada y sellado de parte de Dios. Padre, gracias en esta mañana. Ayúdanos a agradarte. Ayúdanos a bendecirte. Ayúdanos, Señor. Padre, necesitamos tu ayuda no solo cada domingo, lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Lo necesitamos todos los días de nuestra semana. Todos los segundos de nuestra existencia necesitamos de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos y te damos gloria.